noches, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. En una noche muy tórrida, por cierto, que ha sido consecuencia de un día también bastante caluroso y además convulsionado por los constantes cortes de luz, por manifestaciones hoy en el microcentro porteño. Y uno realmente cuando llega a este fin de año, siempre en los fines de año hace un balance, y cuando hace un balance de este año y a esto lo añade los 9 años anteriores y empieza a escuchar de vuelta la vieja cantinela de la década ganada, se pone a pensar que la década fue perdida y que, como dijo el economista Sper, fue soja y pura suerte. No es casual que se produzcan estos cortes de luz y que hoy tengamos que estar exportándole energía térmica, importándole, mejor dicho, al Uruguay. Que el Uruguay le hayamos pedido que todos los excedentes de energía térmica nos lo venda a la Argentina es un poco triste para un país que en el año 1986 había alcanzado el autoabastecimiento energético. Claro, estas son las consecuencias también, Osvaldo, del populismo. El populismo siempre agota su perspectiva en el altar del presente sin preocuparle mucho el futuro. Total, Dios proveerá. Así le pasó a administraciones que continuaron después a gobiernos de neto corte populista, como fue el caso de Fernando de la Rúa, que le dejaron una bomba de tiempo activada y encima con una soja a niveles paupérrimos en relación a las cifras que hoy se manejan, que si bien no son las más altas, son sin embargo bastante elocuentes. De estos temas es lo que vamos a hablar a lo largo del programa de hoy, también del fiscal Campagnoli, porque evidentemente lo que ha ocurrido con Campagnoli ha sido sumamente grave. Se lo ha suspendido a alguien por investigar. Cometió el atrevimiento un fiscal, que esa es justamente la misión que le impone la Constitución, que le impone toda arquitectura del poder, que justamente quien está en el Ministerio Público de la Fiscalía tiene que defender los intereses de la legalidad de los intereses de la sociedad en su conjunto. Parece que cuando se investiga el poder, esto no está bien visto y entonces hay que apartarlo de las causas que tenía bajo su dirección. Esto, por supuesto, es grave, porque si uno analiza de que ha aparecido una serie de contrataciones por lo menos sospechosas entre un empresario por 14,5 millones de pesos, Lázaro Báez, justamente uno de los principales contratistas de obra pública de la Patagonia Argentina, y que él le compraba paquetes donde le garantizaba la plena ocupación a los hoteles de los Kirchner en el Calafate, nos indica claramente que por lo menos hay un fumus, un perfume de un mal derecho, como decimos los abogados, en lugar de fumus boni iuris, un fumus malus iuris o paupérrimus. Perdóname, y sobre ese tema hay una noticia reciente. Alconada Mom, el periodista de La Nación, es el que sacó a la luz estos contratos. Exactamente. Y destapó un verdadero escándalo. Hoy presentó Lázaro Báez una solicitud de medida cautelar para que se le impida a La Nación difundir esa información, lo que si se hiciera lugar a esa medida importaría directamente una censura previa que está prohibida por el artículo 14 de la Constitución Nacional. Un nuevo cepo informativo. Mientras tanto, vamos a terminar el año con unos planes Trabajar, que se están, Argentina Trabaja, y otras asignaciones universales que se están licuando por la inflación. No acompañan lo que ha sido el sustancial deterioro de nuestra moneda, que ya va a alcanzar a fines de este año, próximo a terminar, un 30%. Vamos a terminar también con un rojo de 120.000 millones de pesos. Y un cepo que evidentemente cierra toda inversión y claro, como el populismo todo lo trata de consumir ahora y no quiere pagar los costos políticos que le deja a las herencias venideras, entonces no le interesa la inversión, lo único que le interesa es que la gente consuma. El ahorro totalmente despreciado, y en todo ese marco uno aparte ve algo que lo venimos remarcando hace algunos programas, no solamente el flagelo que es en la Argentina el narcotráfico, que somos ya un país directamente de
consumo, producción y también de tránsito, sino el tema de la violencia que se viene desatando entre distintos sectores de la sociedad y que se ha manifestado en los saqueos. Y esto ya habla de algo mucho más peligroso. Así como hace unos días, hace unas semanas atrás, Jorge Lapeña, el destacado economista y especialista en ingeniero, especialista en temas energéticos, nos anunciaba que si hubiera un cambio en el 2015 recién, durante 7 años después, la Argentina podría restablecer aquellos valores homéricos que estábamos señalando que tenía ya por 1989, cuando hablábamos de que nos autoabastecíamos energéticamente. En esto creo que va a tardar más de una generación en que se recomponga el tejido social absolutamente rasgado, esta suerte de pacto social que aparece hoy vulnerado, donde cuando no está la policía y aún cuando hay connivencia policial, la sociedad entiende que es tierra de nada en muchos de sus estamentos. Y para hablar justamente de este primer tema y ver los componentes sociológicos que anidan en toda esta cuestión, lo tenemos al sociólogo Marcos Novaro, que creo que ha sido alguien que, de las personas que yo escuché, porque en esto también hay muchas veces algunos que tocan de oído, Marcos Novaro analizó, pero casi diría quirúrgicamente, todos los elementos que componían eso que nosotros llamamos la ruptura del tejido social. Gracias, Marcos, por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes. Y la primera pregunta, hágala usted. Bueno, no, la primera pregunta es ¿cómo ves este fin de año en que parecen sumarse una serie de elementos? Decíamos antes del inicio del programa que parecía ceñirse a una tormenta perfecta, con múltiples ingredientes. Sí, yo creo que bueno, el cambio de gabinete, digamos, apuntó a usar el verano para hacer disimuladamente un pequeño ajuste, digamos, un ajuste parcial, tardío, pero que por lo menos al gobierno podía darle algunos meses más de vida útil para evitar que un ajuste mayor, que una crisis interrumpiera la gestión antes del 2015. Perdón, ¿no? Me parece que esa apuesta, después de los saqueos, de las reuniones policiales, me parece que ha quedado bastante golpeada, digamos, ¿no? Yo no veo que el gobierno vaya a disfrutar de un verano tranquilo. En el verano, bueno, en general la gente le presta menos atención a las noticias políticas y económicas, está, bueno, de vacaciones o ocupada en disfrutar o escapar del calor, digamos, en cualquiera de los dos casos, los gobiernos disfrutan de cierta oportunidad para hacer pasar medidas tal vez impopulares, algunas malas noticias que podían tener que ver con quitar subsidios, acelerar la devaluación de la moneda, ponerle un techo a las paritarias, bueno, todas las cosas que se anunciaron o que se empezaron a intentar en las semanas pasadas. Creo que después de lo sucedido con las policías provinciales, me da la impresión de que el gobierno por lo menos va a demorar o tal vez moderar esas medidas, y me parece que entonces el margen que tiene para operar ese ajuste y ganar meses es más bien escaso. Y la pregunta entonces va a ser si aguanta el esquema, ¿no? Si durante 2014, con subas salariales como las que son esperables en el sector público y que probablemente se contagien en el sector privado, y tal vez cierto continuismo de la política de subsidios, esta cosa absurda de que gente que puede pagar pague muy poco de luz y gas y transporte, y los sectores pobres a veces paguen mucho más por esos bienes o reciban bienes muy malos, digamos. Bueno, creo que tal vez los cambios sean muy, muy pocos, tal vez en cualquier caso iban a ser insuficientes, ¿no? Pero el gobierno podía estirar un poco la situación. Me parece que las chances de que estire la situación son bajas, ¿no? Un gobierno, digo, que le cuesta tanto pagar costos políticos, y ahora van a ser mucho más onerosos, porque la quita o la merma de los subsidios se anunció hace 2 años. ¿Te acordás que hicieron esas propagandas donde había gente que voluntariamente renunciaba? Lo que la oposición le venía diciendo hace muchos años, lo descubrieron hace 2 años.
Pero tampoco lo hicieron. Después vino del Sarmiento, vino una serie de episodios donde el gobierno inmediatamente se frena porque cree que puede pagar un costo político. Y ahora se va a seguir frenando por el tema de los saqueos, como bien decía. Ahora, el tema es, nosotros a veces decimos que son militantes de sus propios errores. ¿Cómo es posible que no adviertan esto? Hoy lo escuchaba al jefe de gabinete. Yo pensé que el jefe de gabinete iba a ser un soplo de aire fresco. Fue más de lo mismo, o sea, con una conferencia de prensa que en algunos casos es absolutamente un maquillaje, un cosmético, exclusivamente. Hoy a la mañana dice, porque aumenta la leche, aumenta el corte de pelo, como diciendo que es una... Pero a este hombre hay que enseñarle que si la leche aumenta, esa leche la consume, entre otras personas, un peluquero, que obviamente para pagar, esto es el ABC de la economía, para pagar por ese bien un precio mayor, tiene que aumentar el servicio que él presta. ¿Cómo pueden que lo digan de esta forma? Entonces la pregunta es, Marcos, ¿no se dan cuenta ellos? Yo creo que parte de la explicación la diste vos cuando te referías al populismo, digamos, que yo creo que se ha convertido en una doctrina que explica absolutamente todo para buena parte de los funcionarios de gobierno, ¿no? Es la doctrina que explica que si suben los precios es porque algunos empresarios especuladores y monopólicos tratan de ganar más, que la emisión monetaria no tiene nada que ver con la suba de precios, porque genera consumo, supuestamente siempre benéfico emitir moneda, y que a veces convierte digamos, a los sectores populares que protestan en movimientos sociales muy nobles que merecen todo tipo de atenciones, más allá de que usen la violencia. Y cuando no le conviene al gobierno, los convierten en saqueadores, ladrones, cómplices de la policía. Y en esta inversión de roles permanente, siempre el gobierno se arroga el derecho a decir quiénes son los justos y buenos y quiénes son los malvados, enemigos del pueblo, ¿no? Creo que este tipo de pensamiento en ocasiones es solamente un instrumento para velar el coyunturalismo y el afán de acumulación de poder más descarnado. En otros casos es un credo muy sentido, ¿no? Que se ha vuelto una ideología... Carta abierta. Que en el caso de algunos intelectuales y de muchos funcionarios es casi imposible salir de ella, porque no hay evidencia que pueda refutar un discurso ideológico que es absolutamente impermeable, ¿no? ¿Cómo ves el rol de Capitanich? A mí me parece que muchos analistas respecto de él, como Goicoechea, se comieron todos los amagues. Y creyeron que iba a ser una suerte de primer ministro, que Cristina Kirchner le había delegado el poder, y se dieron un golpe contra la realidad a partir de los sucesos de Córdoba, donde a mi juicio quedó muy claro que esto no es así y que ella, si bien alejada de la tarea cotidiana, conserva las riendas a través de Zanini y de otros operadores. Sí, bueno, yo creo que Capitanich tal vez hubiera tenido posibilidades de hacer un giro como el que pretendió 2 años antes, ¿no? Cuando vos decías, la sintonía fina se anunció a fines de 2011, ahí se dijo, vamos a reducir los subsidios, vamos a tratar de corregir algunas cosas que estuvimos haciendo mal sin reconocer demasiado que fueron errores, pero por lo menos implicaba hacerse cargo de cuestiones que estaban claramente complicándole la vida al propio gobierno. Me parece que en ese momento, si hubieran puesto un jefe de gabinete como Capitanich, con poder territorial, con presencia en el peronismo, con cierta capacidad, digamos, de coordinar con los gobernadores, tal vez algunas de las medidas que ahora se están anunciando en ese momento podrían haber sido viables, ¿no? Me parece que si tenía alguna chance Capitanich, después de los saqueos, me parece que esa chance se evaporó. Y también es cierto que, en todo caso, la delegación de autoridad fue muy condicionada, ¿no? Porque, por lo menos, se ha dicho que él quiso intervenir en Córdoba y Zanini no lo dejó. Bueno, si el jefe de gabinete no puede tomar una decisión tan esencial como una asistencia a un gobernador en un momento de crisis, bueno, es evidente que él debería haber renunciado en ese momento. Berni no quería desplazar los efectivos de gendarmería por una razón absolutamente coyuntural y egoísta, que era que tenía miedo que el incendio fuera en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Que hubiera sido, la verdad, ellos que tanto le preocupa el tema desestabilizante o destituyente, hubiera sido preocupante. Claro, pero en cualquier caso se demostró que no era Capitanich el que tenía la última palabra. En última instancia era un tema tan esencial como la preservación del orden, digamos, ¿no? Creo que ahí se reveló la limitación de esa delegación de autoridad
que en todo caso igual llegó muy tarde, ¿no? Y la última pregunta, esto que nosotros decimos tanto que el contrato social se ha resquebrajado, se ha deteriorado, se ha roto, tiene otros aristas, ¿no? El hecho que haya generaciones de que ya van por la segunda o tercera generación que no trabajan, que no ven una esperanza, que los beneficios comunitarios no existen para ellos, les son absolutamente negados, también tiene influencia en todo esto, ¿no? Sí, yo creo que ahí también el gobierno, bueno, en alguna medida se confió en que con asistencia social que efectivamente llega a mucha gente, con empleo público o empleo informal, de baja calidad y muy bajos ingresos, con eso se podía, digamos, se mantenía en calma la sociedad, digamos, ¿no? Y creo que lo que se ha visto es que las expectativas siguieron siendo mejores, digamos, ¿no? De que la situación no estaba resuelta, que la desigualdad social seguía siendo un drama pendiente, que hay muchas formas de exclusión, además de no tener un ingreso mínimo. Por ejemplo, recibir bienes públicos de muy mala calidad. Claro. Por ejemplo, estar siempre atados a un ritmo inflacionario que se come tus ingresos. Entonces, estas formas, digamos, de mal vivir que se han vuelto crónicas en zonas muy amplias de nuestras ciudades, digamos, no solamente la periferia, sino zonas de clase media-baja que tienen una muy mala vida cotidiana porque viven inseguros, porque la inflación les genera más inseguridad. Seguro. Todas estas formas me parece que se manifiestan en una rebelión tan destructiva, tan anómica, en gran medida también porque el discurso público tendió a invisibilizarlo, Claro. ¿no? A decir, bueno, si esta sociedad ya está todo integrado, estamos en lo mejor que podemos desear, entonces, ¿qué le queda a toda la gente que tiene la sensación de que eso no es lo que desea, digamos, Claro. ¿no? Desea otra cosa? Yo creo que ahí también hay que tener cuidado porque evidentemente no todo el mundo que tiene mal vivir saqueó, digamos, No, son seguro, dos cosas diferentes. gracias, por supuesto. Pero la situación, digamos, de normalización de la violencia cotidiana, de la exclusión y por lo tanto de la disposición a participar del saqueo o de otras formas de manifestación de violencia, me parece que es lo que genera un clima social donde algunos efectivamente van y saquean y no reciben ni una sanción social, ni tampoco está muy claro que la frontera entre ellos y el resto de la comunidad sea muy clara, ¿no? O sea, la verdad es que Claro. mucha gente tal vez no está, digamos, no es que está dispuesta a saquear o le parece bien saquear, pero en determinadas circunstancias podría llegar a participar de eso o verlo como la única solución, ¿no? Muchísimas gracias, Marco. Siempre tu análisis tan acertado. Que tengas No, muy, gracias. pero muy feliz Navidad y Año Nuevo. Igualmente. Y nos vamos a la pausa. Cuando volvamos, el fiscal general adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Luis Jorge Sebasco. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Y consecuencia también de la década eufemísticamente llamada ganada, y que fue una década absolutamente perdida, es también el deterioro que hemos venido sufriendo los argentinos en todo lo que hace a la administración de justicia y al servicio de justicia, que se ve plasmado en las últimas horas con la suspensión del fiscal Campagnoli, de José Campagnoli, por el solo hecho de
cumplir por lo que le paga el pueblo, por lo que le pagamos todos los argentinos. Por investigar, por eso suspendido. Cuando tocó la sensibilidad del poder, fue apartado de la causa, como ya ocurriera con otros fiscales, por caso Manuel Garrido, que prácticamente fue obligado a renunciar, y otros muchísimos casos, y sobre todo también algunos de que sufren constantes aprietes, y bueno, la dignidad se ve que no la tiene muy en claro qué significa. Pero justamente en las últimas horas hubo un pronunciamiento de la Asociación Argentina de Fiscales, cuyo titular es el doctor Luis Jorge Sebasco. Gracias, Luis, por estar con nosotros. El doctor Sebasco es, aparte del presidente de la Asociación Argentina de Fiscales, es el fiscal general adjunto de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y alguien con mucha trayectoria tanto en el campo judicial como en el campo docente. Y la primera pregunta que te hacemos es, a la luz del comunicado que emitió la Asociación Argentina de Fiscales, el estupor que sentiste cuando fue apartado José Campagnoli de la causa. No, realmente es el único modo que se puede denominar ese acto es que es grosero. ¿Y por qué grosero? Porque más allá de las motivaciones ocultas que esto pueda tener, hay un dato que es concreto y en el campo del derecho es inadmisible. Campagnoli nunca fue escuchado. Es decir, es la primera vez que un tribunal de disciplina del Ministerio Público suspende a un magistrado sin un sumario previo y sin haber sido escuchado nunca. Campagnoli estuvo 9 horas en la puerta del edificio donde estaban sesionando pidiendo ser escuchado. Nunca se lo escuchó. Esto es una... Además de todo, Eso no a puertas cerradas, ¿no? Es una violación al derecho de defensa. Esto es increíble. Más allá de que es inaceptable e increíble la motivación de la suspensión. Para suspender a un magistrado hay que entender que tiene que haber una situación de riesgo para la investigación del sumario administrativo o para la investigación del tribunal de enjuiciamiento. Acá no había ningún riesgo posible. ¿Y por qué no había ningún riesgo posible? Porque Campagnoli ya no tenía a su cargo la investigación del caso, con lo cual no había posibilidad de que hiciera desaparecer pruebas, de que entorpeciera la investigación, de que amedrentara testigos, no había riesgo de nada. Es decir, la suspensión durante el trámite del enjuiciamiento solo se justifica cuando el permanecer en la actividad pueda generar riesgo. Y lo más grave es que la justificación de la suspensión está dada en la gravedad de la imputación. Y la gravedad de la imputación obviamente tiene que ser grave para ir a un tribunal de enjuiciamiento, pero la gravedad de la imputación no es fundamentación para suspenderlo en el ejercicio de sus funciones porque no había ningún riesgo posible. E inclusive, un argumento que también es ridículo, es como que algo así como que lo suspendieron para protegerlo porque se estaba siendo cuestionado. En realidad, en realidad para protegerlo lo suspenden y le dejan el 30% menos de la remuneración. En realidad, si lo querían proteger, de última lo podían asignar a otra función dentro de la Procuración General de la Nación. Pero realmente... Argumento totalitario, falta decir que lo van a reeducar ahora. No, Claro. pero es que realmente Que lo que no, demuestra es que no había más motivo fascista. para suspenderlo. Hubo un pedido del poder de que lo suspendieran y lo suspendieron. Pero realmente es absolutamente arbitrario y peligroso un hecho de esta naturaleza. Porque los fiscales muy a menudo tienen que investigar al poder y justamente quien debe defender la independencia de los fiscales de acuerdo con la ley del Ministerio Público es el Procurador General de la Nación, en este caso la Procuradora General, en lugar de pedir la suspensión, debió haber defendido la independencia del fiscal. Es exactamente al revés. Realmente es absurdo, es absurdo. Y No. lo curioso en todo esto, no aprendimos muy bien el libreto, el calor nos hizo mal. No, lo grave de todo esto es que esto produce un efecto dominó en otros fiscales, porque como yo decía, en muchos casos el fiscal a lo mejor quiere investigar y por X razones, porque uno Campagnoli lo conoce, sabe que, como decimos en la jerga futbolera, va al frente. Pero hay otros que son, que si empiezan a ver esto, es como un efecto Sí, para eso se docente que se lo quiere buscar, Sí, para sí, sí. decirlo. Esto es una idea de lo que normalmente llamamos un intento de disciplinar, ¿no? Claro. De someter a los fiscales que solamente se puede investigar aquello que no es relevante para el poder. No es el único hecho. Acá nosotros nos olvidamos de algunas situaciones muy importantes. Ustedes recuerden que cuando se empezó a investigar el caso Chicone, saltó por los aires el Procurador General de la Nación, Righi. Esteban Righi.
el juez que tenía esa investigación, Rafecas, está siendo sometido ahora a un juicio político. Por alguna desprolijidad que de ninguna manera justifica un juicio político, porque Rafecas, en cuanto se dio cuenta que esta denuncia era en serio, empezó a actuar seriamente. Y la preocupación del gobierno fue que no avisó de unos allanamientos que había dispuesto. Es decir, cuando actuó con independencia, fue cuestionado. Marijuán. Al fiscal Rívolo, que era el fiscal que tenía esa causa, no se le hizo un jury de enjuiciamiento, pero sí se le hizo algo que internamente fue muy complejo. El procurador anterior había dispuesto pagarle una subrogancia, se la pagó, y cuando asumió la procuradora Gis Carbó, uno de sus primeros actos fue dejar sin efecto esa resolución y exigirle la devolución del dinero. Y posteriormente fue separado de la investigación del caso Chicone. La procuradora ha tomado una costumbre que ya venía de la época de Rigui, que también es muy grave, que es crear cargos de fiscal y designar fiscales sin facultades legales para hacerlo. Ya la Corte le dijo en algún caso que no tenía facultades y por eso el fiscal Marijuán le promovió una investigación penal, porque designar funcionarios ilegítimamente es un delito previsto en el Código Penal. Es decir, hay acá toda una situación de ataque a la independencia del Poder Judicial y del Ministerio Público que no es el caso Campagnoli la primera demostración, viene de antes. Aunque tal vez, como decía, el caso Campagnoli es muy grosero, porque sin darle siquiera la posibilidad de ser oído. Sí, pero yo quiero decir algo que también es importante. Cuidado, esto no solamente pasa en el ámbito de la justicia nacional, sino que en otros ámbitos judiciales se están demostrando intentos de colonización de la justicia por parte de la política. En la Ciudad de Buenos Aires hay algo muy grave que ha ocurrido la semana pasada, y es que la legislatura redujo el quórum necesario en el Consejo de la Magistratura para mandar a un juez a enjuiciamiento, y además se modificó la estructura del Ministerio Público, creando cargos de fiscales generales adjuntos que no tienen ni acuerdo de la legislatura ni concurso, los designa y renueve el fiscal general. Cuidado con esta historia, porque poco a poco vamos viendo que es una corriente de injerencia en el Poder Judicial muy grave. Sí, yo en el caso de la Ciudad de Buenos Aires tengo una visión distinta, no por el organismo al que pertenezco, sino porque creo que actuaron dentro de la legalidad los legisladores cuando sancionaron esa norma, y esa norma fue sancionada por todo el conjunto. Sí, pero cuidado que en el caso de los fiscales adjuntos es inconstitucional. Yo creo que tenemos tiempo no tenemos tiempo para debatir, y nosotros nos vamos hasta Gracias, muchísimas gracias, Luis. Lo bueno es saber convivir en la discrepancia, como siempre decimos, y nosotros nos vamos hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chao.